Buenas noches, qué lindo volver a encontrarnos en este viernes de octubre, como decimos habitualmente en nuestro querido Colabro TV, esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Bueno, estamos felices, como siempre, en la última parte ya de nuestro segundo año de edición. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Agradecemos, como siempre, a la gente de Vive TV, porque obviamente es un espacio que permite que aquí estemos, al Colegio de Abogados que lo impulsa, a nuestra inefable Marina Mejía Saldaña, nuestra productora, sin la cual nada de esto sería posible, a Santi Azul, que están allí haciendo la técnica para que nos vean y nos escuchen como lo hacen. Gracias por las cosas lindas que nos señalan cada vez. En esta noche les prometemos que tenemos un elenco de invitados, como siempre, de lujo, pero además gente querida, muy comprometida con el derecho y con el colegio en particular. Inaugura nada menos este encuentro un amigo. A mí y con él me unen muchísimas cosas, con lo cual no puedo ser objetivo, pero siéndolo, debo decir que es una de las mentes más claras que tiene el derecho en nuestro país, que tenemos el gusto, el honor de que presida uno de los institutos también de mayor hacer en el Colegio de Abogados de Rosario, que es el Instituto de Derecho Civil. Un gran profesor universitario de grado, posgrado, director de carreras de posgrado, un autor incansable, pero sobre todo el título que a mí más me gusta decirle es un amigo. Le damos las gracias por estar en esta noche de viernes al doctor Carlos Hernández. Charlie, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. En tu nombre, en tu persona, agradezco a toda la producción, al Colegio de Abogados, por esta magnífica iniciativa. Esta es la segunda oportunidad que vengo y me parece que es sumamente valioso encontrar este tipo de espacios, ¿no?, que nos conectan con los colegas, con las colegas, con la gente, con la ciudadanía. Me parece que ese es un plus muy importante de la abogacía, conectarse con los requerimientos de la gente. Así que estupendo este programa, Gracias. Una gran iniciativa y magnífica tu conducción. No, yo soy un atrevido, pero como le digo a la gente siempre, primero le agradecemos a ustedes, en este caso a vos, que vienen desinteresadamente, estoy quitándole tiempo a su valioso tiempo y de manera honoraria, pero vos sabés que vale lo que dijiste para que lo reafirmemos, esta idea que surge desde la presidencia del colegio y que todo el directorio acompaña, nace justamente para no solo difundir las actividades de los institutos y comisiones, que son muchas, entre colegas, para todos los colegiados, sino como un puente de comunicación con la sociedad toda, con la sociedad civil en general. Y eso es lo que más nos alegra, lo que está generando eso. Por lo tanto, hablamos siempre para la gente, para el no letrado, digamos, ¿no? Hablamos también para el colega, pero para el hombre de a pie, como suelo decir yo. Siempre saludo a una queridísima amiga, televidente, oyente, que es María Esther, que en todos los programas le he prometido nombrarla y acá también lo hago. Carlos, gracias. Decía, ¿sabes por qué te convocamos? Siempre es un gusto irte, pero esta vez porque estamos en los 10 años de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial. Vos, ciertamente, sos un hombre del derecho privado, muchísimo camino, fructífero siempre. Y antes de entrar en las particularidades, tal vez en reflexionar sobre algunas de las aristas más relevantes de este código, lo primero que quiero preguntarte es, bueno, 10 años tal vez en términos históricos no parezca demasiado, pero es un tiempo para poder hacer un balance acerca de qué eco ha recibido este cuerpo jurídico en nuestro país. Entonces, primero un panorama, si te animás a hacerlo, así muy general, sobre la recepción que advertís ha tenido entre colegas, académicos, jueces, este Código Civil y Comercial. Bueno, en primer lugar te agradezco que me lleven a ese tema, ¿no? Porque como bien decís vos, 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial. Lo primero que me parece importante señalar es que el código es una expresión no solamente de un grupo de juristas de un tiempo histórico determinado, sino que es la síntesis de un reclamo de nuestra sociedad que se fue cultivando durante décadas y que fueron pasando pluralidad de generaciones de juristas. Yo recuerdo que el primer proyecto relevante post-restauración democrática se presentó en el año 1987. Claro. Y desde allí, como vos sabés muy bien, se presentaron pluralidad de iniciativas. Y afortunadamente el anteproyecto del 2012 cristalizó en este magnífico Código Civil y Comercial que tiene 10 años de vigencia. Así es. Y lo segundo que quiero marcar a partir de tu pregunta
es que este año se han realizado innumerables eventos en toda la geografía nacional para evocar estos 10 años y para ver la aplicación del Código Civil y Comercial. Claro. Y la verdad que en todos esos eventos uno ve cómo el código se ha internalizado, cómo los colegas y la sociedad civil lo han hecho propio, cómo se aplica la cantidad de sentencias sumamente ricas que resuelven los problemas que tiene la gente. Y ahí se ve la eficacia que tiene el Código Civil y Comercial, que es un instrumento que cuando pasen las décadas vamos a ver la enorme valía histórica y el aporte que tuvo para un cambio cultural. Ciertamente, Charlie, lo sintetizás muy bien porque sabemos muchos, pero le contamos a la gente toda que es un desafío enorme haber logrado ese consenso que además se construyó democráticamente porque participaron no solo los tres a quienes reconocemos como autores directos, al doctor Ricardo Lorenzetti, a Elena Hayton y a Aida Kemmelmacher, sino a todo un elenco de juristas del país, dentro de los que vos, junto a la doctora Noemí Nicolau, participaron, al menos desde nuestra zona. Por lo tanto, esto digo, la dificultad, pero la alegría de que desde el consenso se pudo. Y tal vez tenga que ver esta receptividad que vos bien señalás que ha tenido, con que justamente no se trató de una revolución, sino de consolidar caminos que se vinieron construyendo en las últimas 3 décadas por lo menos. Esto que vos señalás es muy importante. Yo siempre digo que el código supo conjugar muy bien el binomio tradición e innovación. Claro. Es decir, por un lado, siguió la tradición de los códigos históricos, siguió los reclamos de la doctrina, la aplicación de los criterios jurisprudenciales, fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también supo leer los reclamos de la sociedad y los cambios vertiginosos que se iban a operar en este tiempo. Y me parece que eso ha sido la enorme virtud del código, ¿no? Esa adecuada conjugación entre la tradición y la innovación. Y eso es lo que ha posibilitado hacer frente a muchísimos desafíos. Claro. Fíjate que en esta... Tomo un tema, ¿no? Que a toda la sociedad le interpela de manera notable, como es la cuestión digital. Claro. Nadie duda que en el año 2012, cuando se elaboró el anteproyecto, estábamos muy distantes de todas estas tecnologías que llamamos disruptivas hoy, de la inteligencia artificial, de la tecnología blockchain. Sin embargo, toda la problemática que emerge de estas nuevas tecnologías, la contratación automatizada, la contratación a través de plataformas, el incremento de los fraudes que habilitan y generan este tipo de economías digitales, bueno, han sido bien administrados por los jueces a partir de los principios y de las reglas generales incorporadas por el Código Civil y Comercial. Así que hay que saludar que tenemos un código verdaderamente moderno y que me consta que valora mucho en el ámbito comparado. No solamente en la Argentina ha habido eventos y publicaciones por el código, también sucedió lo propio en países latinoamericanos y en países europeos. Y ellos miran la virtuosidad de nuestro modelo. Y eso está en su enorme conexión con la sociedad y en haber sabido interpretar los problemas de su tiempo. Sí, es muy interesante lo que decís y yo coincido, suscribo en todo esto. Y por supuesto que esto no significa satisfacer necesariamente a todos, sino efectivamente presentarse como una herramienta, primero de alcance global, nacional, que atiende la realidad de toda la enorme geografía, diversidad social, económica, cultural de nuestro país, sino además esto, ¿no? de la apertura inclusiva y poniendo la mirada siempre en la persona, ¿no? Sobre todo en la persona humana, en tiempos tan desafiantes, ¿no? Tan complejos como este. Carlos, sabemos que los aportes han sido múltiples. Nosotros hemos tenido aquí en su ocasión a la gente del Instituto de Familia, que es un área donde hubo demasiados, por supuesto, innovaciones, que la gente común lo entiende y lo ve. Pero te pregunto a vos, amén de eso, ¿cuáles considerás los aspectos más relevantes que podemos contar, hacer, si se puede, una síntesis de 2, 3 o 4, empezando por alguno de ellos, que vos considerés para señalar, ¿no? Es decir, bueno, acá se ha tocado tal asunto, ¿no? A este código después me dirás esto, no ahora a lo mejor, pero se lo ha denominado el código de los vulnerables, se ha denominado el código que ha traído de nuevo la Constitución al espacio doméstico. Pero digo,
¿Cuáles son, te parece, los temas de más impacto? Bueno, en gran medida tienen que ver con esto último que vos señalabas. A mí me parece que el código consolidó este proceso de constitucionalización del derecho privado, puso en agenda la protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos en el desarrollo de las relaciones civiles. Claro. Y entonces me parece que un aspecto muy representativo del Código Civil y Comercial es la protección de los vulnerables. Hoy aparece como un eje transversal la tutela de las vulnerabilidades, de las personas que tienen condiciones de fragilidad, las personas adultas, mayores, los niños, las niñas, los adolescentes, los consumidores, las personas con discapacidad. Bueno, ahí tenemos un grupo de sectores, de colectivos, a los que el código atiende de manera particular para tratar de brindarles una tutela diferenciada. También me parece que, siguiendo la guía de la Constitución, es muy importante la conexión que el código trae de la tutela del ambiente y en el mismo sentido también la protección de los consumidores. A ver, hablemos un poquito del ambiente. ¿Qué quieres decir con esto? A mí me parece muy relevante que el Código Civil y Comercial haya incorporado expresamente la referencia a los bienes colectivos, que resguarda de manera particular el ambiente, la biodiversidad, que plantea mecanismos o principios para tratar de hacer efectivo la tutela ambiental. Y lo mismo pasa con la protección de los consumidores. Fíjate que en materia de consumo, el código tuvo el acierto de incorporar la categoría sin derogar la ley. Es decir, comenzó el camino virtuoso de la codificación del derecho del consumidor, poniendo el acento en los grandes temas que hoy tienen los consumidores. La problemática de las prácticas abusivas, la problemática de las cláusulas abusivas, de la información, el tema de la agenda digital, la contratación a distancia, que con reglas generales nos han permitido resolver, como decía hace un rato, problemas que hoy tiene intensamente nuestra sociedad. Pongamos el ejemplo de los fraudes bancarios o los problemas de contratación a través de plataformas. El código no lo pudo avisorar, pero sí pensando en que esa economía digital se iba a expandir, brindó una cantidad de herramientas que hoy las colegas, los colegas, la sociedad civil puede echar mano para construir sus protecciones, ¿no? Claro, porque vos decís bien, en materia de consumidor, que somos todos, ¿no? Siempre decimos que consumidor es cualquier persona, en definitiva, usuario de un servicio, adquirente de algún producto. Y claro, tenemos una legislación que ya tiene más de 20 años, vos me dirás. 30 años, más de 30 ya, años. Mirá. Pero el código le ha puesto un nivel de protagonismo, porque nosotros tenemos una cultura, más allá de que este código es muy diferente a los modelos anteriores, donde lo que está dentro del código pareciera que adquiere, ¿no es cierto?, un estatus, una estatura, un nivel de relevancia mayor. Y creo que eso le ha dado, en particular, a ese aspecto donde cualquier ciudadano, cualquier persona de a pie es consumidor, un ámbito de protección, ¿no es cierto? Fíjate que lo ha tornado mucho más visible la agenda de protección de los consumidores y facilita acentuar determinados reclamos, los reclamos de eficacia, los reclamos de implementación. Permitime en ese sentido que lo conecte al código con la recientísima reforma de la Constitución santafesina, que hoy tiene una cláusula constitucional de protección de los consumidores y allí de manera explícita se alude a la necesidad de cumplir con el mandato de implementación. Hay que darle a los consumidores, a las consumidores herramientas concretas de acceso a la jurisdicción administrativa, dotando de recursos para ello, a la jurisdicción judicial, a acciones individuales, acciones colectivas. Me parece que ese camino de reclamo, ese tipo de reglas como esta Constitución santafesina, no serían posibles si el Código no hubiese visibilizado esta agenda, ¿no?, de nuevos derechos. Sí, claro. Antes de seguir con Carlos, si nos están escuchando, como esto es doméstico, ¿no? Siempre decimos, María Esther, a Marina o Santi, que nos vengan a instalar el aire, porque acá las luces nos están haciendo en una paella. Nos prometieron un aire que todavía duerme el sueño de los justos. Bueno, fuera de este desliz. Carlos, vos sabés que hay un tema que a mí dentro del derecho civil me interesa siempre, vos lo sabés, que es el tema de la vivienda, y me gustaría alguna reflexión tuya, porque yo he construido, atrevido, un concepto que por supuesto
lo digo siempre entre comillas, porque cuando hablamos de sujetos vulnerables es un concepto de peso enorme. Entonces yo digo que la vivienda es un objeto vulnerable en alguno de los aspectos, ¿no? Haciendo la salvedad del caso. Porque la mirada protectoria que trae el Código, no solo en materia del régimen protectorio en sí mismo, sino en muchos otros ámbitos. Pero quiero decir, vos has transitado también largos años de lo que fue la ley que incluyó el fenómeno del bien de familia. Este es otro formato, a mi criterio superador y mucho más inclusivo. ¿Lo vinculás a esto de la vulnerabilidad o no, al menos de la vulnerabilidad patrimonial? ¿Qué análisis haces del régimen de protección de la vivienda? Bueno, me parece que es uno de los tantos temas que tienen una notable transversalidad en el Código, porque no solamente está la regulación concreta y la protección de la tutela de la vivienda, siguiendo toda la tradición a la que vos hacías referencia, sino también una cantidad de normas en el Código que también miran a la protección del sujeto con relación a su vivienda. Claro. Y pongo 2 o 3 ejemplos que me parece que son muy ilustrativos. Por ejemplo, hay normas interesantes en el Código en materia de boleto de compraventa. Esto a la gente le interesa y mucho, ¿no? Porque el modo habitual de acceso a la vivienda es a través del boleto de compraventa. Bueno, este Código ha establecido reglas muy interesantes en orden a la protección de la vivienda, que están en sintonía con esas reglas generales que tienen un anclaje constitucional. Claro. Y lo mismo pasa también con otros contratos, ¿no? Por ejemplo, en algunas reglas particulares en la contratación de obra. Creo que también en esa misma línea estaba la regulación originaria del Código Civil y Comercial en materia locativa, que desgraciadamente con motivo de las sucesivas reformas hemos ido perdiendo, y me parece que es una agenda que en algún momento va a haber que repensar para construir nuevamente equilibrios. Pero me parece que ahí hay un mandato muy claro del legislador en orden a la protección, y que está también en relación con un tema que vos es tuyo, que trabajás tanto, como el de los derechos reales, porque me parece que ahí también se ha ampliado en dar seguridad jurídica en múltiples temas. Así que ha habido una preocupación muy seria del legislador, del codificador, y creo que hay que saludarla. Vos sabés que yo te pregunto sobre vivienda porque siempre me importa, y creo que a la gente también es un bien especialísimo, por supuesto, el techo y el derecho, no solo la vivienda como tal, sino el derecho a la vivienda. Pero además te lo vinculo con esto otro, Carlos, que vos estás trabajando mucho hace tiempo, hace algunos años, de un modo particular, que ahora, por ejemplo, en materia de vivienda, este código permite la convivencia de regímenes de protección. Es decir, que yo lo afecte a este régimen de protección antiguo, bien de familia, no significa que no tenga otras herramientas protectorias que pueden coadyuvar y que pueden sumar. Lo que me permite, me parece, yo se lo digo siempre a los colegas, a la gente en general, me permite planificar preventivamente, ¿comprendés? En actos entre vivos o para después de mi muerte, es decir, prevenir cómo tratar de resolverle el techo, en este caso a lo mejor a alguien de mi entorno sociofamiliar. Entonces, quiero que me digas algo respecto a esto, ¿no? A lo que hace, a los aportes que hace el Código en materia de prevención o de planificación. Ya no de vivienda, si querés, sino en general. Fíjate, ese es un gran tema también como referenciador, ¿no?, de las grandes líneas estratégicas del Código. La prevención es un horizonte que ha marcado de un modo intenso el Código Civil y Comercial. Y de algún modo nos pone en un paradigma que es también convergente con el de otras ciencias. No solamente hoy en la ciencia jurídica hablamos de la prevención, también se habla en otras ciencias, en la salud, en la ingeniería, de una manera incluso más histórica. Seguro. Nosotros empezamos a transitar ese camino y me parece que el Código tiene muchísimas normas en orden a la prevención. Y vinculándolo con el tema específico que vos señalás, el Código se ocupa de la planificación en muchos ámbitos. Bueno, por ejemplo, lo hace en materia de planificación sucesoria. Actualmente pensamos la planificación sucesoria exclusivamente referenciada al tema de la planificación patrimonial de las empresas, al que hace referencia específicamente el artículo 1010, párrafo segundo del Código Civil y Comercial. Pero no tenemos que olvidarnos que también el Código habilita, por ejemplo, la posibilidad de la planificación respecto de personas que en el entorno familiar puedan tener una situación de discapacidad. Pensemos en el instrumento de la mejora a favor de personas
con discapacidad. Eso está previsto en el código. Se piensa, por ejemplo, en el fideicomiso como un instrumento que puede servirnos para hacer ese tipo de planificaciones. Y me parece que hay que pensarlas, porque han sido pensadas en esa clave de transversalidad, de tutela a veces de la vivienda, de tutela de las vulnerabilidades. Sí. Y esto son cuestiones que también nos exigen repensar, y esto lo quiero señalar en el marco de este programa. Por supuesto. Lo que hace al quehacer cotidiano de los colegas. Seguro. Nosotros pensamos habitualmente nuestro quehacer en términos del conflicto, del conflicto judicial, en la litigiosidad, lo cual es correcto, porque tiene que ver con parte de nuestras incumbencias, pero me parece que también tenemos que ampliar el horizonte y observar este tipo de instrumentos que aporta el Código Civil y Comercial y otras ramas para trabajar más con la prevención. Sí, la prevención es un gran instrumento. Adhiero porque creo que además siempre debió tal vez ser así, pero en los tiempos actuales creo que la litigiosidad o el conflicto deben ser la última posibilidad, la última trinchera, y creo que todo esto coadyuva para pensar espacios de prevención, de planificación, de negociación, de acuerdos previos. Esto que sí de planificación sucesoria es sumamente importante, porque en el imaginario colectivo de la gente en general, de los colegas incluso, está la idea de que allí, viste, es lo que dice la ley y punto, nada puede hacerse, hay que esperar a la muerte para ver qué pasa, y todo esto que vos decís es previo a eso, permitirte ordenar, ¿no?, las cosas. Bueno, ha entrado, le contamos a la gente, nuestra querida inefable Marina, yo la llamo así siempre. Nuestra gratitud para ella, por esta organización impecable. Yo siempre la expongo en esto de que ella hace, el televidente que nos sigue permanentemente, ya saben que cuando entra Marina hace esto, que es el gesto universal de que hay que redondear. De la televisión, hay que redondear. Hay que ir cerrando. Así que le vamos a dar el gusto, decir que hemos estado un lindo rato con Carlos Hernández, nuestro presidente del Instituto de Derecho Civil, además que ha estado activando este acto de homenaje, conmemorando los 10 años del Código, a dos grandes juristas de la ciudad, Noemí Nicolau y Miguel Araya, cuyas imágenes compartimos en el programa pasado, que se hicieron en un reconocimiento de plaquetas en el colegio. Y Carlos, gracias por haber estado. La verdad que siempre quedan cosas por hablar, así que en un tiempo no lejano volveremos a pedirte que nos acompañes. Mi enorme gratitud para ustedes y saludos a los colegas y también a la audiencia. Bueno, verdaderamente un placer, siempre con la claridad y con la generosidad con la que Carlos comparte sus ideas, su saber y sus reflexiones. A ustedes, decirles no se vayan, breve corte y segundo bloque de nuestro querido Colabro TV. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR.
Sí, Moldavsky llega a Rosario con Salud Moldavsky Amor. Viernes 31 de octubre en el Teatro Broadway. Entradas en venta en tu ticket y en la boletería del teatro. Salud Moldavsky Amor. Sí, llega a Rosario el top del humor. Muy bien, muchas gracias por seguir allí acompañándonos en esta noche de viernes en nuestro, lo repetimos, querido Colabro TV, un programa que nos hace mucho gusto compartir. Qué lindo fue escuchar a Carlos Hernández, cuántas cosas pudimos dialogar, reflexionar sobre los 10 años del Código Civil y Comercial. Y ahora tenemos un segundo invitado que también es un placer recibir. Lo inauguramos la semana pasada, los que estuvieron atentos lo recordarán cuando vino la gente de la Comisión de Derecho del Deporte, en realidad, no de Derecho del Deporte, la Comisión de Deportes del Colegio de Abogados, y nos contaron esta linda posibilidad de interactuar desde lo social, de crear espacios mancomunados. Y uno de los espacios de mayor desarrollo, allí salió el comentario, por lo que han hecho, por lo que están haciendo y por su creatividad, es el del rugby. Entonces, hoy nos visita Hernán Kovacevic, que preside esta subcomisión de rugby. Primero le damos las gracias por darnos un rato, un poco de su tiempo. Le agradecemos estar aquí. Hernán, bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. No, a vos, porque siempre les decimos a la gente que ustedes nos visitan honorariamente y eso implica siempre el compromiso de sacarle un tiempito a su agenda. En esta noche de viernes, la verdad que hablar de deportes es grato, pero contanos un poco esa inserción que ha tenido el rugby. ¿Siempre la tuvo en el Colegio de Abogados o es pendular la cosa? Porque yo me recuerdo, soy mucho más grande que vos, recuerdo tiempos en las que el fútbol tenía mucha preeminencia, otras en las que el tenis, algunas en el golf, que va y viene, también anda por ahí, pero parece que hace tiempo ha tomado particular relevancia el rugby. Sí, el rugby en el Colegio de Abogados hace muchos años que está. Ajá. Lo que pasa es que, como decís vos, ha tomado más relevancia debido a la cantidad de abogados que juegan al rugby y le tuvimos que poner un poquito de energía, un poquito de ganas, de garra, para tratar de darle un poquito más de rodaje este año, que la verdad que fue muy positivo. Tuvimos muchos partidos. Hemos hecho muchos encuentros, nos autodenominamos los cuervos. No, sí. Qué buena denominación, que todos van a saber de qué se trata, ¿no? Cuando uno diga, vienen los cuervos. Sí, tenemos la imagen y todo, la verdad que sí. Bueno. Tuvimos muchos encuentros este año, gracias al apoyo, ¿no es cierto?, del colegio, del presidente, que también juega, sí, ¿no? Galdeano, el secretario Juan Manuel Facia, sí. Y también al doctor Eduardo Flores, que fue el que me introdujo en este mundo del rugby del colegio. Mirá. Ya es un abogado entrado en años y me dio como la posta para que yo siga con esto. Vos sabés, Hernán, que si tenés razón, ahí tenés en el directorio a un par de rugbyers, pues yo la reunión pasada lo decíamos acá y yo sigo sosteniendo, después de tantos años en las aulas, donde me toca tener siempre alumnos que han sido o son jugadores de clubes de rugby, que rugby pareciera que es para toda la vida, ¿no? Aquel que jugó a los 20, 18, que yo, 21, y nunca deja de ser, se autodefine, se autopercibe rugby toda la vida. Es que tenemos categorías, nosotros ya jugamos en la parte clásica, o sea, claro, lo que es veterano, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y hay súper veteranos, hay equipos de rugby que tienen hasta más de 60 años. Mirá. Sí, sí. Mirá. Vos sos rugby, vos jugaste, siempre Jugué, jugás. sí, jugué en varios clubes, ahora Claro. soy jugador del Rugby Classic del Club Logaritmo de Rosario. Ah, muy bien. Pero por mi profesión, que he vivido en varias provincias, he jugado en varios lugares de Argentina. Bueno, yendo a este hacer en el colegio, ¿cómo Sí. lo ves? ¿Qué te parece que puede aportar en este caso el rugby, ¿no? Pero también el resto de los deportes? ¿Por qué es importante
que un colegio como el de la abogacía, esta especie de gremio que tenemos los hombres y mujeres del derecho, además focalice en el hacer deportivo? La verdad que está bueno porque es sano el deporte, une, nos hermana, también nos hace conocido, porque muchos de los abogados no se conocían entre ellos. Claro. Y aparte también nos da la posibilidad de vivir experiencias positivas para la sociedad. Y para hacer historia también. Te digo, hicimos historia, orgullosamente lo digo. Sí. Fuimos los que primero jugamos un partido dentro de una cárcel en la provincia de Santa Fe. Vos sabés que eso te lo iba a preguntar, pero hacés muy bien en anticiparlo, porque primero que tuvo una difusión mediática, Sí. no solo al interior del colegio, yo recibí la información por el colegio, pero también por los medios de la ciudad y demás. Pero contanos un poquito el detalle de eso, cómo se gestó, de quién fue la idea y dónde se desarrolló, cómo es la cosa. Bueno, nosotros ya habíamos jugado, esto lo trabaja Fernando Benítez, que es un abogado también, Ajá. que tiene la Fundación Tercer Tiempo, se llama, Tercer Bien. Tiempo Rugby. Es parecido a lo que son los espartanos en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. Acá se llaman Los Gladiadores. Él tiene esta fundación que funciona donde está el hogar de San Vicente de Paúl, ahí en La Tablada. Sí. Que bueno, que con el rugby llevó a las cárceles esta herramienta para sacar a los chicos, bueno, de reincidir en el delito, de darle una herramienta más para salir de cometer algún ilícito cuando salgan. Claro. Y bueno, y formó equipos, donde hay equipos de personas privadas de la libertad y personas que ya han salido. Mira. Y bueno, y nosotros hemos jugado varias veces con ellos Ajá. en la cancha del hipódromo. En el hipódromo, Sí, claro. o sea, el servicio penitenciario los traía, con la seguridad característica de una persona Sí. privada de libertad. Sí, sí. Pero bueno, surgió la idea de hacer el primer partido de rugby intramuros. Entonces, bueno, con Fernando, que es el presidente de la Fundación Tercer Tiempo, y el Colegio de Abogados, lo tratamos de organizar y fue dentro de la Unidad Penal 6, la que está atrás de la jefatura, ahí en la calle Biolagos. Sí, claro. Bueno, fue ahí, el 3 de, creo que, si no me recuerdo mal, que el 3 de septiembre me parece. que fue. Ahora, Hace poquito, sí. Hace sí. poco. ¿Y Sí. cómo receptaste o cómo definirías la experiencia? ¿Qué te pasó ahí intramuros? Mirá, yo ya soy abogado penalista, así que estoy acostumbrado a ir a la cárcel. Claro. Pero bueno, Sí, claro. ahí entramos como deportistas, hay una cancha reducida, Ajá. que es alambrada, Ajá. o sea, vos tenés la línea del costado de la cancha y no tenés lugar para caer. Si te taclean, te pegás contra el alambrado. Claro, las particularidades Claro. del espacio. Pero bueno, la verdad que fue lindo, fue autoridades de la provincia, jugamos un partido donde, bueno, más allá que el resultado es anecdótico, pero ganamos. Sí. Y después se realizó un tercer tiempo ahí, en la misma cancha. Qué lindo. Y bueno, hubo camaradería, se entregaron distinciones por intermedio del Colegio de Abogados a las autoridades, como para dejar asentado que fue el primer partido intramuros. Lo pusimos en Wikipedia para que el año... Qué bueno. Si alguno después busca primer partido intramuros en Santa Fe, está el Colegio de Abogados con los gladiadores. Cuervos, el Claro, equipo de los Cuervos, cuervos está. que fueron al... No, vos es que es muy interesante lo que decís, porque con independencia de las responsabilidades personales y demás, de quienes estando privados de su libertad, darán sus propias cuentas de lo... Pero digo, esta idea de mancomunar y de interactuar, Sí, sí. bueno, me parece muy bien, pero además de eso, cómo le da trascendencia, ¿no? A lo humano, primero individualmente entendido, y a lo colectivo, porque en definitiva el rugby no deja de ser, como muchos otros, un deporte de equipo, lo Sí, cual... aparte yo lo comparo, mira, con la vida. El rugby, bueno, el que me está escuchando y que sabe del deporte, a vos te taclean, vas para adelante, te taclean, te caes, te levantás y volvés hacia Claro. adelante. Yo le decía eso a los chicos cuando me hicieron hablar, Claro. le digo, ustedes esto lo tienen que tomar para la vida. Van a caer 1000 veces, pero se van a levantar y van a seguir adelante. Y la verdad que muchos se acercaron y escucharon, y hay varios de ellos que están afuera jugando en equipos de rugby de Villa Honor Galvez. Ajá. Hay algunos que van a entrenar a, ¿cómo es? Hay una asociación que se llama Jovatos también. Y la verdad que es muy bueno. Y una anécdota Pero, claro. que, bueno, salimos de la cárcel y queríamos Sí. sacar una foto. Claro. Y no había nadie que nos saque una foto, ahí viste que no pasa nadie. Y salió un defensor oficial cargado de expediente y le digo, dale, sacarme una foto. Se dejó todo el expediente ahí y nos sacó una Y foto. tuvo por que lo menos. sacar. Pero Sí. claro, es una linda anécdota, porque es cierto lo que decís con respecto a lo... A ver, yo imagino que para los internos en sí ha sido una experiencia... Sí, la replicaron después, Muy porque fuerte. jugaron con Olred, se han jugado con otro Ajá, equipo después. ajá. Pero bueno, orgullosamente fuimos los primeros. Ustedes hicieron camino, Claro. el Colegio de Abogados hizo camino, hay vanguardia respecto a esto, lo que es muy bueno. Hernán, ¿cómo viene la cosa de participación? Esto de que vos lo contás y
entusiasma, pero digo, Sí. ¿participan en el colegio mucho los abogados en la comisión? Sí. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta de que muchos tienen obligaciones. La mayoría de los chicos que son abogados y que son jugadores de rugby entrenan chicos de inferiores de otros clubes. Entonces, por ahí se complica. Claro. Pero siempre, cuando uno hace una convocatoria, enseguida están todos predispuestos. Es más, ahora tenemos un partido el 7 de noviembre, que los invito a todos, que es un viernes, a las 14 horas, en el estadio mundialista que está en el hipódromo, donde vamos a jugar un triangular con los chicos privados de la libertad y el Club San Agustín Rugby, que es un equipo que congloba a todos los chicos con capacidades diferentes. Ajá. Entrenan en GER, así que vamos a jugar contra ellos también. Qué bueno. Sí, va a estar muy bueno y creo que ahí cerramos ya el año. Seguro. Porque venimos haciendo bastantes partidos este año. Siguen haciendo historia entonces. Sí, la verdad que sí. La verdad Claro. que yo soy un entusiasta del rugby. A Sí, mí se siempre nota, me gustó. se te escucha y se descubre eso. Es sí. más, otra anécdota más. El día del partido Intramuros, mi hijo que tiene 26 años Ajá. jugaba al rugby y lo invité a jugar y jugó conmigo. Qué bueno. Para mí eso fue ¿Qué te parece? piel de gallina cuando te lo Pero me cuento. imagino la emoción La verdad que sí, mutua, la También verdad que para sí. él lo habrá sido, claro que sí. Bueno, vos sabés que te pregunto esto respecto a cómo participan, porque por supuesto, somos muchos los colegiados, pero también es cierto que cuando se convoca, quiero decir, esto que hacen ustedes es muy bueno Sí. porque se trata de justamente focalizar espacios primero de ocuparse, lo que decís, los tiempos, no es Sí. poco. Alguien que active. Y después aparece la gente, no interesa, mira, está esto acá. Porque yo supongo que estos equipos, tanto el de rugby como otros que hay, como han venido a contarnos los de la comisión la semana pasada, más allá de que inevitablemente a la hora de jugar hay algún tipo de competencia, no están pensados desde un aspecto netamente competitivo, ¿no? No, es recreativo. O sea, uno Claro. entra a la cancha y quiere ganar. Claro. El tackle te lo vas a comer. Sí. El dolor lo vas a tener. Claro. Pero eso ya es común en el jugador de rugby. Sí. Y sí, tenemos un grupo de WhatsApp donde yo, bueno, siempre me llaman, ya saben que soy el referente, me llaman y digo, mirá, hay este partido. Es más, recién convoqué uno acá, uno de los Ajá. dueños del canal acá. Sí. Ya lo tengo ahí Qué en el, bueno, en el WhatsApp, si lo voy a lo llevar a jugar. lográs. Sí, sería muy bueno. Decime, ¿y la gente, algún colegiado, abogado que esté por ahí, que quiera conectarse, dónde lo puede hacer? ¿Va al colegio y pregunta por ustedes o hay algún espacio? Sí, puede ir al colegio, pero no hace falta. Directamente al Instagram nuestro que se llama Los Cuervos Rugby. Los Cuervos Rugby. Los Cuervos Rugby, o me contacta a mí por mi Instagram, abogado Hernán Kovacevic. Bien. Y Abogado, ahí ahí está el nombre de Hernán Kovacevic, es abogado Hernán Kovacevic. Claro. Bien. Sí, el Instagram mío es abogado Hernán Kovacevic o Los Cuervos Rugby. Bien. Y ahí ya me han contactado varios y Claro. ya están ahí en el grupo. Es más, no hay solamente colegiados de Rosario, tenemos Ajá. colegiados de Santa Fe y de Bien. Venado Tuerto. Qué bueno. Sí. Bueno, o sea que, a ver, es abierto entonces. Sí, tiene que ser abogado. Nada más, claro. Es más, la otra vez fui a un juicio en Venado Tuerto, estaba el fiscal Eduardo Lago, Sí. y tanto que hablé que lo invité y vino a jugar con nosotros. Bueno, eso te iba a preguntar, porque realmente la cuestión es que el colegio está generando una cantidad de mecanismos de inclusivos. De hecho, este programa nació como un espacio de difusión Claro. de las actividades de institutos y comisiones y se convirtió rápidamente en un puente hacia la sociedad civil. Nosotros permanentemente estamos compartiendo reflexiones e ideas que la gente agradece, y también los colegas, por supuesto, pero digo, en este caso la subcomisión de rugby, pero toda la comisión de deporte, abre a otros. Por ejemplo, el otro día nos contaban que hay interactuación con otros colegios, como el de arquitectura, o no sé, con el Poder Judicial o el Ministerio Público, como decías vos hace un rato. Claro. ¿Hay vínculos o no? Yo la verdad que lo que hago es el vínculo con el profesional. Voy, no sé, a un juicio de San Nicolás y si hay alguno que juega al rugby lo capto. Yo me manejo así directamente. Sos un difusor. Sí, porque bueno, siempre es bueno tener jugadores, porque muchas veces, como te digo, no pueden. Es más, la semana pasada estuvimos en el Seven Rosa, Ajá. que fue organizado por las Mami Hockey y Logaritmo Rugby y la Asociación Jovato Rugby, y vinieron gente de Mendoza, juntamos 300 kilos de alimentos que esta semana ellos los van a repartir en 3 comedores. O sea, hicimos un evento para recaudar fondos para los comedores. Claro, Y- o sea que también derrama y deriva en cuestiones de sociales y de solidaridad. Sí, el rugby es deporte, es competición, pero también es sociabilizar también. Sí. Porque uno ahí conoce gente, Sí. se relaciona con gente, camaradería por todos lados. Yo tengo amigos del rugby en toda la Argentina. Y la verdad que cada vez que hablo con ellos, ¿cuándo van a venir? Invítame. La verdad que, no sé, otro deporte, pero el rugby es así. Vos sabés que, perfecto, estamos teniendo que dar cierre porque ahí entró Marina, apenas se asomó para que yo no pero lo hago igual, la Sí. exquisito y la expongo. Nuestra Marina Mejía Saldaña diciendo que hay que redondear. Pero te hago una pregunta
a lo mejor un tanto urticante, pero sé que no le vas a escapar a esto, ni esquivar el bulto. Pero como vos lo trajiste acá, decís es un espacio de sociabilidad, yo comparto el nombre de la fundación del abogado que mencionabas, ¿no? Tercer Tiempo, tan mítico, casi en la leyenda del rugby, ¿no? Esta cosa del tercer tiempo. Pero viste que también en algún aspecto, en cierto imaginario colectivo, se lo vincula con hombres, con muchachos recios y con alguna veces grado de violencia. ¿Qué ves a eso? ¿Tenés esa mirada? Por supuesto, yo no lo creo, pero me parece que hay algo de esto dando vuelta. ¿Qué opinas? Mira, el violento es violento, aunque sea rugby, aunque sea abogado, aunque sea bailarín clásico. Sí. Esos son elementos o personas aisladas que como llaman la atención porque son rugbyer, pero es violento la persona. El juego no te hace violento, el juego te hace camaradería, te hace unión. Yo tengo mi hijo que a los 5 años empezó a jugar al rugby y tiene 25, nunca lo vi violento. Claro. Son personas aisladas que, bueno, que vaya a saber por qué en su psiquis tiene esa violencia que, bueno, que dejan mal parado el deporte. Vos sabés que yo siempre digo que yo después de 30 años de tanta aula universitaria, en 7 universidades que estoy yo, en decenas de posgrado, siempre digo que al rugby lo detecto rápidamente por su postura y por su educación, casi te diría, por su respeto. Es casi muy común que son los que me dicen sí señor o que hay un respeto dado desde la formación. Porque se nos enseña respeto, claro. Respeto al árbitro, viste que ningún jugador de rugby le dice nada al árbitro. Aparte, dentro de la cancha uno se puede taclear, se puede, no sé, decir de todo. Y en el tercer tiempo somos todos amigos. Claro. Y terminó. En otros deportes es otra cosa. Es distinto. No voy a bueno, meter, la verdad que es un gran placer hablar con vos y con el entusiasmo que lo hacés. Tenemos que cerrar porque si no va a entrar Marina y ya no nos va a dar chance de que lo hagamos nosotros. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, un saludo a todos y el que quiera ya sabe. Abogado Hernán Kovacevic o los Cuervos Rugby y ya está jugando al rugby. Ahí está. Y éxito en la actividad que vamos a promocionar cuando llegue el tiempo de noviembre, que van a hacer ese triangular ahí. Bueno, que nos comentaste. Gente, nos queda un bloque más. Después de esto, entonces, la última partecita de nuestro Colabro TV. Ya volvemos. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Moldavsky llega a Rosario con Salud Moldavsky Amor. Viernes 31 de octubre en el Teatro Broadway. Entradas en venta en tu ticket y en la boletería del teatro. Salud Moldavsky Amor. Sí, llega a Rosario el top del humor.
novedad. Contame. Algo que no sabe. Ahí estoy. Qué fantástico. Bueno, estoy celebrando, ustedes van a entender casi el tras de bambalinas, porque estoy haciendo acá una conversa casi doméstica, es cierto, no es que no vimos venir la cámara, sino que la verdad tenemos ganas de abrir el juego, porque la invitada que tenemos ahora, algunos de ustedes la conocen, porque el año pasado creo que tuvimos una breve charla con ella en el anterior estudio de este Vive TV. Pero es nada menos que nuestra querida Marina Mejía Saldaña. Así que atenta, María Esther y todos, porque ahí la tienen. Es ella, miren, qué personaje hermoso. Bueno, está hoy con nosotros porque además, este es un programa que hacemos entre muchos y todos tenemos un rol dentro del colegio y dentro de los institutos o comisiones en general, que es lo que provocó el origen de este programa. Y como ahí decían en la grafa, en la placa, nuestra querida Marina Mejía Saldaña, productora ad hoc de este programa, es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Rosario. Así que para mí es una alegría y un enorme gusto poder conversar con ella ahora frente al ojo de la cámara, primero con la certeza cómplice de que no va a poder hacernos esto, va a tener que aparecer algún otro o va a tener que controlar el reloj desde la butaca que ha ocupado. Marina, bienvenida. ¿Cómo andas, Gustavo? Muy Aunque no bien. lo creas, voy a poder controlarlo desde acá de todas formas. no tengo duda, No no te tengo vas a duda. salvar ni siquiera estando yo como Bueno, como muchas gracias por invitada. prestarte a esto. Siempre le pedimos que lo haga, no siempre es posible porque hay que ir organizando todo lo que está detrás, pero charlar un poquito, porque preside nada menos que la Comisión de Derechos Humanos, que por supuesto es enormemente importante, de trascendencia. Hace un rato Carlos Hernández decía lo fuerte que ha sido que el Código Civil y Comercial lo explicitara además, ¿no? Ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, la Constitución desde el 94 también le ha dado un estatus muy importante, pero contanos, ¿por qué Comisión de Derechos Humanos y qué pasa con esto dentro del Colegio de Abogados de Rosario? Bueno, la verdad que con la comisión venimos trabajando mucho en diferentes aspectos. Obviamente, como mencionaba Carlos, es un tema transversal a todas las ramas del derecho, como siempre decimos, así que tenemos la posibilidad de trabajar con muchos institutos y comisiones con diferentes actividades. Por eso es comisión y no instituto. ¿Qué pensás vos? Porque la comisión está más vinculada a una especie de acompañamiento y asesoría al directorio y desde allí puede, por supuesto, hacer, y de hecho hace muchas cosas. Sí, yo creo que viene un poco por ese lado, como decís, para asesorar en diferentes eventos, actos del colegio, a veces declaraciones importantes, a la hora también de asesorar a la sociedad civil, ¿sí? A la legislatura, al ejecutivo en diferentes temas puntuales, donde una mirada de derechos humanos siempre es muy relevante y cada vez más Claro, vos crees que importante. fuera de lo formal, ¿no? Digo, de la letra de la ley y de todo esto que hemos comentado, que ya desde hace 20 o 30 años viene explicitándose en leyes de importancia, ¿no? Como la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial, desde hace 10. Digo, amén de esto, que es la letra de la ley, ¿vos crees que hay una conciencia real que en el mundo del derecho, en su ejercicio, en el Poder Judicial, en los procesos, tiene hoy un protagonismo la mirada, la perspectiva de derechos humanos? Yo creo que sí. Felizmente hay cada vez más preocupación por los colegas, independientemente de qué lugar ocupen, a qué se dediquen dentro del ámbito del derecho, a quienes están, por ejemplo, en la judicatura o a Claro. quienes ejercen la profesión liberal, de estar cada vez capacitándose más en la materia. Hace muy poco llevamos adelante una capacitación en el Poder Judicial que fue muy bien recibida. Ajá. La idea de conocer un poco cuál es la jurisprudencia de los tribunales internacionales, que cada vez se citan más, tanto por las partes como en las sentencias. Esto que se llama control de convencionalidad, la importancia Claro. de receptar los compromisos internacionales en lo que sería la labor diaria a nivel interno. Claro, claro, los tratados que la Argentina ha suscrito, que no solo es eso, firmarlos y hasta para la foto, sino que tengan vigencia efectiva, que se los observe, que se los cumpla, que puedan ser fuente para un fallo judicial, para una demanda abogadil, para, bueno, la vida misma, en definitiva. Porque, a ver, Marina, nosotros decimos siempre, uno habla de derechos humanos, una expresión muy grandilocuente, ¿no? Que ha tenido además distintos procesos históricos de construcción en el mundo. Pero si miramos nuestro país en particular, a veces parece haber sido una bandera apropiada por ciertos sectores. Yo alguna vez he hablado de esto contigo. Hay cierta mirada social que dice, bueno, pero a ver, cuando a mí me mencionan derechos humanos, yo inmediatamente lo vinculo con ciertos sectores ideológicos, políticos, sociales, cuando en realidad hablar de derechos humanos es hablar de derechos del hombre, de la mujer, de la persona. ¿Cómo es la cosa? Ni hablar, lamentablemente ese ha sido un problema, es un problema, parecería que dependiendo
qué partido político uno siga, es qué idea tiene, qué concepción de los derechos humanos. Y justamente como comisión venimos un poco a reivindicar cuál es el rol. Y qué significa también derechos humanos, que está en todo aspecto. No tenemos que hablar de grandes violaciones y demás, sino que puede haber una violación o un aspecto de derechos humanos en el quehacer diario en cualquier disciplina. Eso lo hablamos mucho con los alumnos de grado. Ajá. Cuando damos la materia diciendo que es un tema muy relevante, ¿sí? No importa si uno se quiere dedicar al derecho internacional, parecería que solo si uno va a ir a litigar a una corte internacional o quiere Claro. trabajar en Naciones Unidas necesita conocimiento de derechos humanos, pero no. Hoy en día interponiendo una demanda de familia, laboral, incluso en temas económicos, la mirada transversal de derechos humanos es fundamental. Y sí, porque a ver, la expresión ya de por sí derechos humanos podría decirse que lo abarca todo. Es decir, prácticamente ningún derecho que haga a la persona deja de ser humano. Ahora, en realidad la categoría de derecho humano tiene un estatus, una jerarquía mayor. Quiero decir, Ni hablar. nosotros podemos hablar de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos comerciales, pero hablar de derechos humanos es darle a esa concepción. Digo porque si todo lo es, nada lo es. Entonces, para hablar de derechos humanos, hablamos de categorías específicas de reconocimiento que enaltecen al ser, ¿o estoy errado? No, por supuesto. Y es más, los derechos humanos vienen un poco a cambiar esa pirámide que estudiábamos antiguamente de cuál era, si el orden de prelación, constitución, tratados y demás, que en Claro. realidad hoy en día yo creo que lo hemos superado y esa pirámide se desfigura, porque en realidad, ¿qué tenemos en la cabeza? Hay quienes cuestionan si está la Constitución Nacional o se le damos preeminencia a los tratados internacionales. Claro. Pero hoy en día te diría que eso no es así. Con la aplicación de un principio muy relevante en materia de derechos humanos, que es el principio pro persona. Claro. Cualquier norma, independientemente si es una ordenanza municipal, Ah. una ley provincial o un tratado internacional, la que más proteja a la persona humana es la que está en la punta de la pirámide. Qué buena mirada, ¿no? Qué interesante. Qué interesante ese principio pro homine, ¿no? Pro humano, pro hombre que dice Marina, y que claro, debiera ser una vara de contemplación y de interpretación permanente. Ni hablar. Es bueno eso, es bueno y nos gusta. Marina, ustedes en la comisión hacen muchas cosas, además de estar acompañando al directorio, respondiendo sus requerimientos. Están programando actividades ahora, ¿no? Así es. Ya ahora, en pocos días, el lunes, vamos a realizar un evento con 2 asesores de la Convención Constituyente, con el doctor Marcelo Truco, que ya ha estado hace muy poco aquí Sí, en el programa, sí, y también sí. con alguien que estuvo también, Ajá. con el doctor Batalla, Ah, quienes Leandro, trabajaron, sí, sí. con Leandro exactamente, quienes trabajaron muy de cerca asesorando en este proceso constitucional, y la idea es un poco comentar cuáles fueron los grandes avances Ahí que está se la dieron. placa, mirá, ahí está la placa que la gente Ahí puede tenemos. apreciar del evento, te has ocupado. Que viene el equipo de producción, Por Azul y Dios. Santi, Te ahí responden atentos. y te quieren. Bueno, ¿y entonces cuándo es eso? Esto es el lunes. El lunes, ahora tiene el Va a fin de ser semana una para- especie, tenemos acá el fin de para ¿Dónde terminar va a de ser? prepararlo. Va a ser en el auditorio del Colegio de Abogados, lunes 17 horas. Perfecto. La idea es una especie de conversatorio para que Claro. nos cuenten ellos un poco lo que fue la trastienda, las intimidades de este proceso de renovación, cuáles fueron los avances más importantes en materia de derechos humanos. Esto de haber introducido, que me parece tan importante en el artículo 2, de la obligación de respetar los tratados, y no solo los tratados con jerarquía constitucional, sino también todo tratado ratificado por nuestro país. Eso fue un debate muy importante. Vos decís de la nueva Constitución Provincial de Santa Fe. Exactamente. Claro, interesante, sí, por supuesto, ese planteo, y seguramente ustedes ahí el lunes van a poder discurrir mucho sobre ese asunto entre gente muy querida y que lo hace muy bien. Bueno, vos sabés que yo no sé qué pensarás o cómo lo habrás advertido en el resto, pero yo veo cada vez más que los institutos distintos que me toca coordinar de nuestro colegio, de materias muy sólidas, muy duras y a veces muy específicas, muy recortadas en su temática, plantean cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Yo 2 por 3 les digo, avisen a la comisión, informen, inviten por esa cuestión. Siempre nos están invitando, sí. ¿Cómo te haciendo sentís en este participar. programa, Marina? Que nos dicen que nos quedan 30 segundos. Mirá la pizarra. 30 segundos, terrible. 30 segundos nada. ¿Cómo Aprovecho te los sentís 30 acá? segundos para Sí. darte una novedad, una primicia, sos el primero en enterarte. Bueno. El directorio del colegio acaba de aprobar la creación de un instituto que solicitamos, que va a ser un instituto sobre estudios de convencionalidad. ¡Qué bueno! Que voy a tener el bueno. honor de ser la vicepresidenta, el presidente, el doctor Marcelo Truco, para especializarnos en un tema tan importante como es la recepción de tratados y jurisprudencia internacional en Felicitamos a nuestro nuestra país. productora, entonces, que va a estar vicepresidiendo un nuevo instituto
que acaba, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de mencionar aquí dándonos la primicia. Gracias, Marina, seguiremos trabajando. Te pregunté cómo estabas en el programa, ¿cómo estás? Muy bien, ahora te voy a hacer el círculo mira acá en vivo. Ya cerrando, pues nos van a... Claro que sí, ¿no es cierto? De esto se trata. Bueno, círculo nos dicen allá los muchachos de técnica. Muchas gracias, Santi Azul. Nos vamos, gente, hasta el viernes próximo. Diremos de nuevo, ¿no? Como cada viernes, bienvenidos a nuestro querido Colabro TV, esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Que tengan lindo fin de semana. Chau.